Hola, te habla María Urbano de nuevo y este es tu Real Estate Update de hoy, abril 1 del 2024. ¿Has oído hablar de algo llamado Pacaso? Pues esta es siendo la más conocida plataforma de copropiedades de casas vacacionales de lujo, la cual está tratando de crecer y enfocarse no solo en casas de lujo. La compañía fue creada en el 2020 con casas multimillonarias listadas para copropiedad. Ahora está presentando miles de listados con más precios asequibles que comienzan en los $200,000. Pacaso generalmente vende por octavas o más y luego facilita la compra, incluyendo la financiación si es necesario. También amuebla y gestiona la vivienda repartiendo el tiempo de los propietarios en la misma a través de una aplicación. Cobra honorarios tanto por la compra como por la gestión. Y a diferencia del tiempo compartido, con complejos turísticos donde los consumidores compran el tiempo, no la propiedad, los propietarios de Pacaso pueden beneficiarse también del valor de la vivienda cuando se venda, que normalmente aumenta con el tiempo. Mejor dicho, es una mezcla como de tiempo compartido y Airbnb, una muy buena idea. Hoy ya estamos a 1 de abril y normalmente este es el mercado inmobiliario de primavera, muy activo, que ya debería estar en marcha, pero la demanda hipotecaria no se mueve. Estamos empezando a ver más inventario, eso sí. La tasa de interés promedio para hipotecas de tasa fija a 30 años con saldos de préstamos conformes, o sea, los menores de $760,000, disminuyó 6,88%, o sea, 10 puntos más bajos que la semana pasada. Sin embargo, las solicitudes para refinanciar un préstamo hipotecario cayeron un 2% y fueron un 9% más bajas que en la misma semana hace un año. Las solicitudes de hipoteca para comprar una vivienda disminuyeron un 0,2% con respecto a la semana anterior y fueron 16% más bajos que el año pasado. No se siente que se esté moviendo el mercado hipotecario, desafortunadamente. El martes de la semana pasada, fiscales federales presentaron una demanda para confiscar 2 apartamentos en la ciudad de Nueva York, valorados en $14 millones que supuestamente fueron comprados con ganancias de un plan corrupto que involucra a la enorme mina de cobre de Mongolia, un expresidente de esa región y su hijo. La demanda presentada por el Tribunal de Distrito de Brooklyn detalla un total de $128 millones en contratos supuestamente ilegales, otorgados por una empresa minera estatal de Mongolia a empresas fantasma que beneficiaron al entonces exmandatario y su hijo mayor, que resulta ser egresado de Harvard. Bueno, como dicen por ahí, se cuecen habas en todo lado. El último día para presentar una declaración de impuestos ante el IRS es el lunes 15 de abril para la gran mayoría de los estadounidenses. Si no espera cumplir con la fecha límite del 15 de abril, puede solicitar una extensión de 6 meses hasta el día de impuestos para evitar multas e intereses. Recuerda que si vendiste una propiedad el año pasado y si estás pensando hacerlo este año, tienes que tener muy en cuenta cuál es tu bracket para así saber cuáles son las tasas sobre las ganancias ocasionales que se te pueden aplicar, las cuales están entre 0, 15 o 20% en el 2024. Los inversionistas inmobiliarios pueden alinear sus estrategias de venta con su planificación fiscal para así poder minimizar su obligación tributaria. También, como muchas personas me preguntan, ¿por cuánto crees que me puedan aplicar a aceptar un préstamo? Y bueno, gracias a nuestros prestamistas favoritos, aquí les presentamos una lista de por cuánto debes ganar para poder comprar una casa en el 2024. Esto, junto con nuestro video del DTI, va a ser una herramienta clave para poderte dar una idea en cuánto puede ser aprobado. Como dato curioso de hoy, tenemos al Principado de Sealand. Está ubicado sobre una plataforma militar abandonada en la ciudad en la Segunda Guerra Mundial. Afirma ser la micronación más pequeña del mundo, en realidad el más pequeño, sin duda alguna. Esto es todo por hoy en esta actualización. Espero poder estar un poquito ronca, pero espero estar mejor la próxima semana. Que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima. Bendiciones.